Hola, buenos días para todos. Un gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Tenemos unos problemitas Ya técnicos miro. con algunos de los expositores. Les agradecemos si nos dan 5 minutos más de espera para iniciar. Muchas gracias. Bueno, nuevamente buenos días para todos. Tenemos algunos problemas técnicos con el ingreso al seminario, pero pues por respeto al tiempo de todos ustedes, pues vamos a dar inicio, y algunos participantes pues que no puedan acompañarnos en este momento, pues vamos a publicar el video de este seminario web en nuestras redes sociales. Bueno, como siempre es un gusto que nos estén acompañando en estos espacios que creamos y que preparamos para ustedes, que surgen usualmente pues, de las consultas que día a día nos hacen nuestros clientes. En el webinar de hoy queremos conversar con ustedes de un tema que nos atañe a todos, y es que identifiquemos la necesidad o no de contar con mecanismos de firma digital o electrónica para la formalización de documentos legales y específicamente para la suscripción de contratos comerciales y laborales.
Con todo lo que hemos vivido en los últimos meses a raíz de la pandemia del COVID-19, pues nos hemos visto abocados a implementar nuevos mecanismos no presenciales para desarrollar, digamos, que las actividades empresariales del día a día. No podíamos parar, tuvimos que adaptarnos al trabajo en casa, al trabajo remoto, a las reuniones virtuales, a los seminarios virtuales, y de la misma manera pues tuvimos que adaptarnos y retomar, digamos, algunos mecanismos que ya existían en las normas para el efecto de suscribir documentos y contratos. Pero nos surge la duda y todo el tiempo nos preguntan, bueno, ¿cuál es la normatividad aplicable a este tipo de firmas electrónicas o firmas digitales? ¿Cuál es la diferencia entre una firma digital, una firma manuscrita, una firma electrónica, una firma digitalizada, esa que se ha vuelto tan común de simplemente tomarle una imagen a nuestra firma y ponérsela a un documento en PDF? ¿Eso es auténtico? ¿Realmente cuál es la que me sirve como firma frente a los procesos judiciales o a reclamaciones que me generen autenticidad en los documentos legales? Entonces, digamos que para absolver todas esas dudas y tener pues mayor claridad al respecto, pues los hemos invitado al webinar de hoy para desarrollar la agenda que tenemos propuesta. Nos acompañan hoy desde el equipo legal de Triada las doctoras María Fernanda Velázquez y Natalia Sánchez, y tenemos un invitado muy especial, un invitado de lujo, es el doctor Luis Miguel González. Él es el director general de una de nuestras firmas aliadas, Authentic. Es una empresa colombiana del sector del Legal Tech, que diseña e implementa soluciones jurídicas en el campo digital, y ellos nos van a ayudar a entender un poco más desde la práctica, porque a veces leer este tipo de normas es complejo y uno se queda como en las mismas cuando lee uno la diferencia entre una firma y otra. En la ley 527 del 99, por ejemplo, que esto está regulado, pues no nos queda muy claro. Entonces, con nuestros aliados de Authentic, pues vamos a establecer realmente en la práctica cómo se pueden diferenciar estas firmas, y desde su experiencia que nos cuenten sobre la implementación de los mecanismos digitales para la firma de documentos. El chat está abierto para sus preguntas. Recuerden hacerlas pues a través de este mecanismo, y al final de la sesión pues vamos a tener un espacio para resolverlas. Nuevamente, bienvenidos a nuestro webinar, y los dejo en compañía de la doctora María Fernanda Velázquez. Bueno, buenos días para todos. Pues como les dijo Natalia, mi nombre es María Fernanda Velázquez, hago parte del equipo legal de Triada, abogados y auditores, y yo les voy a contar un poco acerca de los diferentes tipos de firmas que encontramos en nuestro ordenamiento jurídico y la validez de esas firmas en los diferentes documentos legales y particularmente en los contratos comerciales. Entonces, antes que nada, pues vale la pena definir qué es una firma según nuestro ordenamiento jurídico. Eso está definido en el artículo 826. Este artículo habla sobre los contratos escritos y dice que por firma se entiende la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que la integren, o de un signo o símbolo empleado como un medio de identificación personal. Entonces, entendiendo así la firma, entramos, digamos, en nuestro ordenamiento ya basados con esta descripción específica que hace la ley sobre las firmas. El mismo ordenamiento nos establece diferentes tipos y cada uno con sus requisitos y características particulares. Digamos que en términos generales, estas son las 4 firmas que más se usan. Hay unas especiales que usamos extraordinariamente, como la firma por medios mecánicos, la firma ruego, la firma del ciego, que esas, digamos, son otras firmas que están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico, pero que se usan en circunstancias muy particulares. Estas, digamos, son las 4 que usamos en la generalidad, pues en la firma de documentos legales o contratos comerciales. Entonces, primero la firma manuscrita o la firma tradicional, como se conoce. Esta ha sido definido por la doctrina como un rasgo o signo impuesto a puño y letra de la persona sobre un documento, donde con este signo a puño y letra le está indicando que está de acuerdo con lo escrito en ese documento, con el contenido de ese documento, y que lo que hay allí plasmado obedece a la realidad. Entonces, esa es, digamos, la que ha sido tradicionalmente más usada
en nuestra práctica, es con la que todo el tiempo estamos firmando transacciones comerciales y transacciones legales, y es pues, la que todos conocemos. Existe la firma digital. La firma digital está regulada desde el año 99. Esta firma, digamos, ya con más de 20 años de estar en nuestro ordenamiento, pues no ha sido muy usada, y digamos que fue ahorita con el tema de la pandemia, como lo dijo ahorita Natalia, y con toda esta revolución tecnológica a la que estamos viviendo, que nos vimos como enfrentados a ya aterrizar a ver qué es lo que está ahí escrito en el ordenamiento y cómo empezar a implementarlo, pero pues es una firma que está reglamentada desde hace mucho tiempo. Esta firma utiliza un mecanismo tecnológico matemático especial, y tiene una característica que la diferencia, digamos, con la electrónica que vamos a ver más adelante, y es que esta firma digital, según lo establece la ley 527, debe estar acreditada o debe hacerse por intermedio de una entidad certificada por la ONAC. La ONAC es el organismo de certificación, el organismo nacional de acreditación acá en Colombia. Entonces, como el rasgo característico de esta firma digital es que usa una tecnología especializada que se denomina llave pública PKI, y que además está certificada por una entidad avalada por la UNAC. La firma electrónica, esta nació, digamos, unos años después de la firma digital, por la necesidad, ahorita se los voy a profundizar un poco más, pero por la necesidad, digamos, de la dinámica que requieren estas firmas en el entorno comercial, se estableció la firma electrónica en el año 2014, y ella lo que utiliza es que por medios de diferentes mecanismos tecnológicos como códigos, contraseñas, preguntas de seguridad, datos biométricos, se logre establecer la autoría de la persona que está firmando y la integridad del documento, o sea que una vez el documento esté firmado no vaya a sufrir ningún tipo de modificación. Y finalmente, la firma digitalizada, o la que conocemos como firma escaneada, que básicamente es la reproducción gráfica de la firma manuscrita. El artículo 244 del Código General del Proceso establece que todos los documentos y pues todas estas firmas se presumen auténticas a menos que las tachen de falsas. Entonces, digamos que bajo ese entendido la firma escaneada tendría validez, pero lo que ha dicho reiteradamente la doctrina, incluso conceptos de la Superintendencia de Industria y Comercio, es que esta firma, a pesar de que tiene esa validez que le otorga la misma ley, pues es una firma que no tiene los mecanismos de seguridad que permitan asignarle al documento que se está firmando, que es de la autoría de la persona que dice que se está firmando, y que el documento realmente es íntegro y que no ha surtido ningún tipo de modificación. Es tan así que uno en internet encuentra la firma escaneada de ministros, de funcionarios públicos, incluso de presidentes de compañías o representantes legales. Ahorita hay muchas leyes que indican que en las páginas web de las empresas se carguen estados financieros, se carguen manuales, políticas, muchos de esos documentos firmados por los representantes legales. Entonces esto hace que esos documentos circulen, digamos, en la red o en internet, y que sea fácil copiar esa firma digitalizada o escaneada y empezar a reproducir. Entonces, el grado de inseguridad que tienen estas firmas, pues no son muy recomendables, digamos, en la dinámica comercial o en la firma pues, de contratos y de documentos. En cuanto a la validez de la firma electrónica de los contratos, entonces les voy a comentar un poco sobre el marco normativo de esta validez que se le ha dado a las firmas, a la firma electrónica o a la firma digital. Primero, entonces, está la ley 527, que como le digo es la ley de comercio electrónico. Esta es una ley, esta ley 527 es una ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas, y digamos que establece todo el marco normativo del comercio electrónico y define específicamente qué es la firma electrónica, cuáles son sus requisitos, presunciones de validez, y establece pues básicamente cómo debe implementarse esta firma. Esta ley 527 fue reglamentada por el decreto 1747 del 2000. Este decreto estableció cuáles son las entidades de certificación en términos muy generales, estableció como aspectos muy generales de la práctica de la firma digital,
Y más adelante esa misma ley también fue reglamentada por el decreto 333 del 2014, que específicamente reglamentó todo lo relacionado con las entidades de certificación de firmas electrónicas, que como les decía ahorita, son todas las entidades que tienen unas características especiales y que son avaladas por la UNAC. Entonces, ese decreto 333 reglamentó la ley 527 en cuanto a las entidades certificadoras. Más adelante, en el año 2012, con la firma del TLC con los Estados Unidos, uno de los aspectos que salió pues relevante en esta negociación con el TLC de Estados Unidos es que ellos preguntaron que cómo estábamos en Colombia sobre las firmas digitales o electrónicas. Ahí pues entonces salió a relucir la ley 527, la firma digital, y se evidenció que estas firmas tenían unas características y que eran firmas demasiado rigurosas, demasiado costosas, pues no cumplían como con la demanda de del día a día, pues de las transacciones de los negocios. Entonces se vio la necesidad y Estados Unidos le condicionó a Colombia que para la firma de ese TLC tenía que empezar a implementar ciertos mecanismos de firma de documentos que fueran más ágiles, más eficientes, más flexibles y menos costosos en su implementación. Entonces, a raíz de eso salió el decreto 2364 que reglamenta la firma electrónica. Entonces, con eso ya quedó en nuestro ordenamiento completamente reglamentado la firma digital, que como les digo, viene de la ley 527, de los decretos 1747 y 333, y la firma electrónica, que viene reglamentada por el decreto 2364. Digamos que las dos cumplen con sus características especiales de guardar la autenticidad de la persona que está firmando y de la integridad del documento, pero pues con la diferencia de que unas son certificadas por la UNAC y las otras no, lo que hace que sea, digamos, como más práctico en su implementación. Existe dentro de este marco normativo, Nati, por un poquito, dentro de este marco normativo, adicionalmente, entonces hay otros dos decretos, que son el decreto 86 del 2020, que habla sobre toda la implementación de los mecanismos tecnológicos en la rama judicial o en los procesos judiciales, pues que ese no vamos a entrar pues aquí en mucho detalle porque estamos pues, como en los contratos comerciales, pero ese decreto reglamentó todo el tema de firmas electrónicas y digitales y el uso de mecanismos tecnológicos en los procesos judiciales, y el decreto 526 del 2021 que habla sobre la firma electrónica en los contratos laborales o en todas las relaciones laborales, que eso nos va a hablar Natalia Sánchez en un momentico. Ahora sí, entonces, sobre la validez específica de la firma electrónica o de la firma digital, las dos marcos normativos, tanto la ley 527 como el decreto 2364, establecen específicamente que estas firmas tienen completa validez jurídica y que pueden equipararse a una firma manuscrita siempre que se cumplan con ciertas condiciones. Entonces, la ley 527 establece pues unos requisitos específicos en su artículo 28 y establece que esta ley tiene que tener unos atributos, y es que la firma debe ser única de la persona que está firmando, o sea, que es intransferible, que pues, es susceptible de ser verificada, esa firma que se hace, que está bajo el control exclusivo de una sola persona, que está ligada a la información o mensaje o el documento pues o el medio pues electrónico que se está firmando, y que cumple como con los parámetros establecidos por el gobierno nacional en las distintas reglamentaciones. Y a su vez el decreto 2364 también en su artículo 5 establece que esta firma electrónica tiene los mismos efectos y validez jurídica de una firma manuscrita, siempre que se trate de una firma confiable y que cumpla como con unos requisitos de confiabilidad. También básicamente son los mismos. Entonces digamos que las dos leyes coinciden en que el principal atributo que tienen que cumplir estas firmas digitales o electrónicas es que se garantice que la persona que está firmando sea realmente quien dice ser, que sea la persona que está firmando, y que se resguarde la integridad del documento. Es decir, que una vez firmado ese documento, no pueda ser modificado o pues sí, cambiado en algo, o que si eso llega a ocurrir, si por algún motivo se llega a modificar el documento,
pues que se genere una alerta de que ese documento ha sido modificado. Entonces, la firma electrónica digital tiene que garantizar, digamos, estos dos atributos. Esto se ha conocido como la autenticidad, la integridad y el no repudio. Entonces, autenticidad, como les digo, es garantizar que sí sea la persona. Entonces, estas plataformas o estos proveedores de firmas electrónicas o digitales garantizan que sí sea la persona, lo garantizan por medios de contraseñas, de datos biométricos, de preguntas de seguridad, preguntas de historial crediticio. Entonces hay diferentes formas como de autenticar que la persona que está firmando realmente sí es esa persona. Integridad, entonces, como les decía, entonces ellos por medio de unos mecanismos tecnológicos que ahorita pues nos va a explicar como más a fondo Luis Miguel, otorgarle a ese documento que se está firmando una serie de condiciones para que se garantice que no vaya a ser modificado pues sí, que sea modificado o cambiado de alguna manera ese documento. Y no repudio es garantizar que una persona cuando firmó, si después niega haber firmado ese documento, pues que la plataforma de esa firma digital o electrónica me demuestre o hayan pruebas suficientes de que esa persona sí fue la que firmó y que no tiene por qué repudiar ese documento. Entonces, digamos, estas son como las tres características que se debe cumplir sí o sí en un documento, pues en una firma digital o electrónica para que tenga completa validez en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces ahí sí ya le doy la palabra a Natalia para que nos cuente un poquito sobre esta misma validez, pero en las relaciones laborales, en los diferentes documentos laborales. Muchas gracias, Mar. Bueno, en este punto es importante que tengamos en cuenta que el marco normativo va a ser muy similar. ¿Por qué? Porque tenemos la ley 57 del año 99, que como lo explicaba María Fernanda, es la ley marco que regula estas firmas electrónicas y digitales en nuestro territorio colombiano. Esta ley ha permitido desarrollar, digamos, nuevas tecnologías que permiten identificar a los suscriptores y de generar un grado de confiabilidad en los documentos que estos firman. También, como marco normativo, tenemos el decreto 1074 de 2015, que si bien es el decreto único reglamentario del sector de comercio, industria y turismo, también hace unos esbozos importantes alrededor de la firma electrónica y la firma digital. Y en ese sentido hace alusión a que estos tipos de firma son confiables, son apropiados y generan una seguridad jurídica para quienes las utilizan. Ya adentrándonos un poco más en el ámbito del derecho laboral, tenemos que en el año 2018 el Ministerio del Trabajo expidió la circular 060, a través de la cual hizo una alusión a la posibilidad de firmar estos contratos de trabajo o documentos laborales a través de estos mecanismos. Y es que se dio cuenta que estas nuevas tecnologías estaban impregnando todas las relaciones y era necesario hacer un pronunciamiento expreso sobre esa posibilidad. En esta circular, el Ministerio lo que hace es recoger los postulados de esa ley 527 del 99 y todos estos decretos reglamentarios que María Fernanda nos comentó. Hay asimismo el decreto 1074 de 2015 y consolida la información estableciendo que esta firma puede ser válida en estos tipos de contratos. Y además hace alusión a esa norma del Código General del Proceso que nos comentaba María Fernanda, que indica que todos los documentos se presumen auténticos hasta tanto no sean tachados de falsedad en un proceso judicial. Ya, debido a todos esos avances y obviamente acelerado por las condiciones que nos generó la pandemia, el gobierno nacional se vio en la necesidad de regular de manera específica la validez de estos tipos de firma en el ámbito laboral y así expide el decreto 526 en mayo de este año, donde específicamente regula la firma electrónica tanto en los contratos de trabajo como en los demás documentos que se hagan necesarios en virtud de esa relación laboral. Con este decreto se hacen unas reglas o se consolidan unas reglas para poder usar estos tipos de firma y que se pueden consolidar en las 4 que vemos en pantalla.
La primera sería que la vigencia de la firma electrónica está condicionada a la vigencia del contrato de trabajo o cualquier tipo de documento que sea firmado mediante este tipo de firma, ya sea electrónica o digital. Contempla la posibilidad de ambos tipos de firma. Asimismo, cuando se decida firmar un contrato de manera electrónica o digital, esto no generará un costo adicional para el trabajador. De allí que sea el empleador quien deba asumir todos los costos que le genere implementar este tipo de firmas, ya sea que lo haga por un programa propio o tercerice o suscriba con un especialista en este tipo de firmas estos servicios. Asimismo, el decreto 526 establece que el hecho de que un trabajador no pueda acceder a la firma electrónica no puede generar barreras para el acceso al trabajo. Como tercer regla, tenemos que el uso de la firma entre el empleador y el trabajador será exclusivo para esa relación de trabajo. Sin embargo, si esta llega a finalizar, esto no implica que la firma electrónica o digital que se haya utilizado en los documentos vaya a perder su validez, su eficacia o su fuerza probatoria. Por su parte, el empleador tiene dos obligaciones principales. Una será asegurar la custodia de los documentos. Esto quiere decir que debe conservarlos en su archivo original y debe permitir que la parte trabajadora tenga copia de todos los documentos que suscribe mediante estos mecanismos. De allí que deba solicitarle a los trabajadores la notificación o el envío de un correo electrónico oficial al cual puede hacer la remisión de todos estos documentos. Y asimismo debe conservarlos porque autoridades administrativas o judiciales podrán requerir los documentos que han sido firmados mediante estos mecanismos. Y asimismo el empleador debe dar fiel cumplimiento a la protección de datos personales y en este sentido deberá integrar todas estas nuevas metodologías a su política de tratamiento de datos personales y en todo caso deberá dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 que regula todo este tema. Esas reglas dan pie a unos principios generales que si bien en el decreto 526 se mencionan de manera puntual, como lo veíamos hace un rato, son principios marco para todas las relaciones o todos los escenarios donde la firma electrónica o digital tenga cabida. Y estos los podemos resumir en tres. El primero es la autenticidad, que esto quiere decir que quien firma, sí sea quien dice ser. La integridad, que genere una inalterabilidad del documento, que tenga su conservación, y la disponibilidad es que pueda conservarse y pueda ser revisado posterior a la suscripción del documento. Ya hay que tener en cuenta unos aspectos relevantes con esta firma electrónica, y es que esta firma electrónica, si bien genera una nueva posibilidad para la firma de los documentos y de los contratos, esto no me está generando ningún cambio de manera sustancial en nuestro derecho laboral. De allí que continúe con plena vigencia aquello que dice que prima la realidad sobre la formalidad. Y en ese sentido, pues podemos tener muchas cosas escritas, pero va a primar lo que se esté dando en la realidad. Sin embargo, debemos tener presente que dentro de nuestro derecho laboral hay ciertas acciones o ciertas documentos que sí exigen una formalidad especial para poder generar efectos y validez jurídica. Estos documentos que obligatoriamente por tener esa formalidad deben ser escritos, podemos encontrarlos, por ejemplo, en los contratos de trabajo a término fijo, cuando se pacta periodo de prueba, cuando se pacta salario integral o cuando se van a hacer preavisos, entre otros, que estos documentos son los que válidamente podremos con mayor seguridad firmar mediante estos mecanismos digitales o electrónicos. Si bien, como les comentaba, esta firma no me está generando unos cambios sustanciales en nuestro derecho y no es de uso obligatorio en todas las relaciones laborales, sí debemos tener presente que en este año han habido una inclusión de normas novedosas que han generado nuevas alternativas para ejecutar los contratos y tenemos el trabajo remoto. Específicamente para esta nueva forma de ejecución del contrato que se genera de manera remota, valga la redundancia, donde no hay una interacción física entre el empleador y el trabajador, la norma específicamente sí condiciona el perfeccionamiento de esta nueva forma de ejecución del contrato al uso de firmas electrónicas y digitales. En este escenario, esta firma sí se convierte en obligatoria, toda vez que se está buscando es
que empleador y trabajador no deban tener un acercamiento físico, y en ese sentido es para poder desarrollar estas formas de contrato. Yo ya le doy la palabra a nuestro compañero de Authentic para que continúe con la presentación. No puedo. Ya. Natalia, te agradezco mucho haberme dado paso. Muchísimas gracias a todos los presentes. Digamos, como continuando con lo que vienen mencionando Natalia y María Fernanda, digamos que nosotros acabamos de hacer un repaso a nivel normativo de, pues, digamos, los presupuestos legales de la firma electrónica y la firma digital. Nosotros lo que pretendemos en esta charla es de pronto aterrizar un poco ya qué es una firma digital, qué es una firma electrónica y realmente cómo, pues, cómo se aplica y cómo se lleva a la práctica. Lo primero que hay que mencionar, entonces, según lo mencionaba María Fernanda, es nosotros tenemos que garantizar autenticidad, es decir, que la persona es quien dice ser, e integridad, que el documento que nosotros vayamos a firmar no se altere. Entonces, lo primero que hay que hacer para implementar un modelo de firma electrónica es establecer, oiga, ¿cómo vamos a autenticar a la persona que va a firmar? En el caso que nos presentaba Natalia con respecto a al trabajo remoto, a la posibilidad de, pues, de trabajo a distancia, que tenemos que firmar contratos laborales, tenemos que establecer un mecanismo para saber que ese trabajador en efecto es quien dice ser. Lo mencionó María Fernanda, hay muchos mecanismos y muchas formas para hacerlo, no hay una única forma. Entonces, la decisión la tenemos que tomar nosotros en función de los niveles de riesgo. Eso es muy importante. El nivel de riesgo no es el mismo, por ejemplo, si vamos a firmar un contrato laboral o, qué sé yo, un pagaré o determinado contrato. Cada compañía, cada empresa tiene un caso de uso específico que nos invita a tomar una decisión con respecto al modelo de autenticación. Ustedes en pantalla están viendo algunos modelos de autenticación, por ejemplo, las contraseñas. Cuando nosotros nos metemos al correo electrónico, nosotros nos estamos autenticando contra un sistema. Y en efecto, y es muy importante mencionarlo, es muy importante mencionarlo, una contraseña, según el decreto 2364 del 2012, es un modelo válido de autenticación. También se puede hacer a través de tokens. Los tokens, por ejemplo, cuando nosotros tenemos las sucursales virtuales de las empresas, a nosotros nos entregan un token que tiene un número único que va cambiando. Eso es una forma de autenticarse. Y precisamente los bancos por eso entregan eso para hacer manejo, por ejemplo, de sucursales virtuales. Pueden hacerse también modelos biométricos, utilizando, por ejemplo, un sistema de reconocimiento facial que coteje el rostro con la cédula de ciudadanía, o como lo hacen las notarías. Las notarías, para que nosotros lo tengamos claro, hacen firmas electrónicas, lo que pasa es que lo hacen presencial. ¿Y cómo es la firma electrónica que utiliza la notaría? Cuando nosotros vamos y ponemos la huella dactilar, eso hace un cotejo, un modelo de autenticación contra la base de datos de la registraduría, y eso nos dice si la persona es quien dice ser. Y ese es un modelo de autenticación para garantizar una firma electrónica. Entonces, como se los mencionaba y como bien lo mencionó María Fernanda, son muchos los mecanismos que nosotros podemos utilizar para firmar electrónicamente documentos y para autenticar a las personas por medios remotos. Lo importante es que nosotros tengamos claro cuál es nuestro nivel de riesgo. Les doy un ejemplo. Si nosotros vamos a firmar un pagaré electrónico, que es algo que se presenta mucho, yo creo que hoy se están firmando electrónicamente más de 1 millón de pagarés al mes en Colombia. ¿Cuál es el mecanismo adecuado yo como compañía? ¿Cuál es el apetito de riesgo, digamos, que tenemos frente a la firma de un pagaré? Podemos hacerlo con un OTP. Legalmente se puede hacer. Un OTP es una clave única que llega al celular. Eso se puede hacer. O queremos poner algo más robusto, como por ejemplo unas preguntas de seguridad. O incluso queremos combinarlo con modelos de reconocimiento facial. Esa pregunta nos la tenemos que hacer en función de nuestro caso de uso, y en eso quiero ser muy insistente. ¿Por qué? Porque entonces aquí entra digamos, la famosa diferencia entre firma electrónica y firma digital. Muchos, digamos que en el mercado, porque pues hay que mencionarlo, esto es un aspecto casi que comercial, tendemos a inclinarnos por utilizar firmas digitales, que porque las firmas digitales son más robustas que las firmas electrónicas. Eso per se no es cierto. Una firma digital es robusta en efecto, pero una firma electrónica, si utiliza un modelo de autenticación robusto, puede llegar a ser más robusta en términos tecnológicos que una firma digital, por mucho. El ejemplo que les doy, la firma electrónica de documentos que nosotros hacemos en las notarías con biometría dactilar, ese es el mecanismo más robusto de autenticación que hoy existe en Colombia, más que cualquier firma digital. Entonces, lo primero que es importante mencionar, y me parece que resaltemos en esta charla, es que la firma digital no es mejor per se.
¿Por qué? Pues porque digamos que se suele decir que es mejor pues solamente porque es robusta, y en efecto las firmas digitales son robustas, pero como lo mencionó María Fernanda, tienen elementos que la hacen, digamos, de difícil acceso, son costosas. Entonces, si queremos firmar, por ejemplo, un contrato laboral, no podemos decirle a nuestro nuevo colaborador que vaya y se compre una firma digital que cuesta cientos de miles de pesos, a veces cuesta 200.000, 300.000, depende del proveedor. Eso no se puede hacer. En esos casos lo que se sugiere, incluso la misma normatividad así lo sugiere, es utilicen firmas electrónicas que sean de fácil accesibilidad, que cuesten poquito. Una firma electrónica en promedio puede costar en el mercado 3.000 pesos, si se utiliza un modelo de autenticación medio. Ya lo vamos a ver qué es un modelo de autenticación medio. Por favor, siguiente. Gracias. Importante, cuando nosotros como compañía vayamos a tomar la decisión de adoptar un modelo de firma electrónica, entonces volvamos a los ejemplos. Yo firmo muchos contratos laborales, qué sé yo. ¿Cuál es qué plataforma compro? ¿A quién llamo? ¿Una entidad de certificación? Digamos que debido a la novedad, las compañías hoy en día se ven abocadas a esa necesidad. Oiga, ¿cómo adquiero esas firmas digitales? ¿Qué es eso? Esas firmas electrónicas, la diferencia, ¿quién vende eso? Entonces, yo aquí pretendo pues darles a ustedes unos tips de qué se tiene que tener claro para adquirir una firma electrónica o digital, qué es lo importante y qué es lo que ustedes tienen que preguntarle a cualquier proveedor o a cualquier servicio que vayan a adoptar. Lo primero es la fiabilidad, que la probabilidad de error en serio sea mínima. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos abocados a problemas de seguridad de la información. Nosotros en estos momentos, al utilizar mecanismos de firma o bien electrónica o firma digital, ya tenemos un aspecto importante y es la seguridad de la información. Ustedes, por ejemplo, es importante que las compañías pregunten a los proveedores y a quienes prestan esos servicios si se cuenta con estándares ISO 27001, que digamos están también muy de la mano a lo que se menciona después de seguridad. Con respecto a la fiabilidad, que la plataforma no se caiga. Esto es como un software cualquiera. Piensen en un Netflix. Si Netflix se cae, pues no funciona. Lo mismo, las plataformas de firma electrónica no se pueden caer. Si una persona va a firmar un documento, el sistema tiene que estar disponible, porque si no se vuelve un problema operativo gravísimo. Entonces es muy importante que las plataformas que ustedes utilicen, la que sea, tengan una experiencia relevante en el mercado. ¿Por qué? Porque gran parte de la operación de las compañías va a tener que, digamos, depender, si se quiere, de este tipo de sistemas. Lo primero, la viabilidad. Una firma, sea electrónica o sea digital, tiene que ser económica. O sea, no nos digamos mentiras, una firma no tiene por qué costar mucho, y eso es algo que yo insisto mucho. A veces se cobra demasiado porque entonces los modelos de autenticación son muy robustos, tenemos reconocimiento facial, consultas a la registraduría, de todo, y terminamos pagando 20.000 o 30.000 pesos por una firma, o como les mencionaba, suscripciones anuales de 200.000 pesos por firmas digitales, qué sé yo. Una firma debe ser económica, porque es que realmente una firma es algo que es del día a día, es muy cotidiano y no se le puede recargar económicamente ni a la compañía, y como lo mencionó Natalia, mucho menos, por ejemplo, un colaborador por eso. Entonces la economía es importante. Tercero, el tercer y cuarto punto son mis criterios más importantes: la seguridad, que las empresas sean certificadas ISO 27001. Hoy en día cualquier empresa que quiera implementar cualquier tecnología tiene que pensar, y es muy importante que tengamos en claro esta norma internacional, la ISO 27001, norma de seguridad de la información. ¿Esto qué nos va a garantizar? Que los documentos y la información que nosotros guardamos y almacenamos a través de esas firmas, por ejemplo, pensemos en los contratos laborales, los pagarés, los contratos comerciales, cualquier documento, no se nos vayan a perder. Que un día no vaya a llegar un hacker a secuestrarnos la información. Eso puede pasar, y eso es precisamente lo que pretende evitar implementar estándares como la ISO 27001. Por último, insisto, también muy importante, la usabilidad. Las firmas, firmar un documento es fácil. Por medios electrónicos no tiene por qué ser difícil, no se tiene que volver un proceso súper dispendioso donde ahora la empresa tiene que, y eso es algo que pasa mucho en tecnología, la empresa no tiene que trabajar para la tecnología, sino que la tecnología debe trabajar para la empresa. Entonces, en ese sentido, tiene que ser un sistema fácil, sencillo, que podamos firmar documentos y realmente se haga nuestra operación más eficiente y no al revés, que se nos vuelva un problema. Entonces, si nosotros tenemos un servicio, sea de firma digital o de firma electrónica, que garantice estos 4 elementos, digamos que estamos al otro lado. Eso es, digamos, en términos amplios. Ahora, una firma electrónica, ya si lo vamos a hablar desde un punto de vista un poquito más técnico,
como lo mencionaban ahorita las doctoras, a nivel de autenticidad es que nosotros establezcamos, aquí ustedes en pantalla están viendo, digamos, todo el ciclo de vida de una firma electrónica. Y es, primero, ya validamos que la persona es quien dice ser. ¿Cómo lo hicimos? Lo podemos hacer a través de una verificación de un OTP. OTP traduce One Time Password, que es un código de un solo uso que le llega al celular o al correo electrónico. Eso pasa mucho, digamos que todo, y eso es algo muy importante mencionar, nosotros firmamos documentos todos los días y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Y cómo lo hacemos con estos OTPs? Por eso, insisto, el tema de ciberseguridad. Yo no sé si ustedes han visto en noticias que es muy común decir que están haciéndose suplantaciones a través de OTPs. Cuando una persona tiene el celular y tiene acceso a un OTP, tiene la capacidad de autenticarse frente a un sistema y por lo tanto firmar un documento. Entonces, el OTP es un mecanismo de validación de identidad que se utiliza mucho y es muy generalizado y se utiliza para modelos de firmado electrónico. Se pueden hacer también preguntas de seguridad. Esas preguntas de seguridad que creo que todos hemos respondido, que a veces no nos acordamos, eso se usa mucho para autenticar personas. Lo que les mencionaba de elementos biométricos y también las firmas digitales. Hay estándares, digamos, normativos que nos indican cuál es un modelo de firma electrónica robusto o de autenticación robusto y no robusto. Por ejemplo, la Superintendencia Financiera ha dicho y le ha dicho a sus vigilados, oye, un mecanismo robusto de autenticación es combinar factores. Entonces, el OTP del que hablábamos, más unas preguntas de seguridad. La firma digital que emiten las entidades de certificación también es un método de autenticación robusto. Entonces, como les decía, esto no es de sí o no, sino que son muchos los métodos que nosotros tenemos que adoptar, pues que implementar en función de nuestro caso de uso. Eso a nivel de autenticidad. Ahora, a nivel de integridad, cuando nosotros ya validamos por medios remotos que la persona es quien dice ser, ya sabemos que Pepito Pérez es Pepito Pérez por medios remotos, nosotros tenemos que garantizar que ese documento va a quedar firmado. Y eso, y cuando digo firmado, nosotros, digamos que eso es casi que un elemento sociológico, nosotros firmamos los documentos al final siempre. Y, por ejemplo, en las notarías le ponen sello en blanco, sello en blanco, sello en blanco. La razón de eso es que ese texto que nosotros estamos, digamos, por medios físicos firmando o autenticando en notaría, no sea susceptible de ser alterado ni agregarle contenido, ni mucho menos. Esto mismo tenemos que hacerlo por medios digitales. Y es, si firmamos ese documento tiene que ser intocable. Si se le agrega un cero, si se le agrega un punto, nosotros tenemos que tener la capacidad de establecer que ese documento fue alterado. Las firmas electrónicas hacen eso. Entonces, ahora vamos a ver más en detalle, si quieren lo aterrizamos un poco más, pero en general es así. Y bueno, hay un tercer punto importante que es la disponibilidad, el almacenamiento. Es muy importante eso, que lo mencionaba la doctora Natalia con respecto a la disponibilidad. El almacenamiento, entonces ya sabemos que la persona es quien dice ser, ya tenemos un documento intocable, digamos, por ponerlo en términos castizos, y por último tenemos el documento almacenado. Eso es muy importante, el almacenamiento del documento que tiene que ver con seguridad de la información. Hay muchas tablas de retención con respecto a cuánto tiempo debe estar almacenado un documento. Es muy importante mencionar algo, y es que por medios electrónicos el almacenamiento es realmente económico. Por eso, es decir, tenemos clientes nosotros en la empresa que tienen bodegas enteras de papeles pagando decenas de millones de pesos por arriendos para guardar papeles. Eso no va a pasar por medios electrónicos. Entonces nosotros lo que siempre recomendamos es que los documentos se almacenen por lo menos por 10 años. Esto es una recomendación. Es necesario pues verificar las tablas de retención de cada documento. Eso ya es un tema, digamos, de archivística. Siguiente, por favor. Bueno, ya hemos visto dos casos de uso de la firma electrónica muy importantes, que son contratos comerciales, contratos laborales. Importante también, pues digamos, digamos, porque se utiliza mucho el pagar electrónico. Muchos se preguntan, oiga, ¿se puede firmar pagares electrónicos por medios, valga la redundancia, electrónicos? Sí, la respuesta es sí. ¿Tienen que hacerse a través de firma digital? No. De hecho, el 90%, si no es que más, de pagarés que hoy se firman por medios electrónicos se hacen a través de firmas electrónicas. Pienso que el banco que más, bueno, pues sí, el banco que más firma pagarés, estamos hablando de cientos de miles de pagarés al mes lo hace, es Davivienda, y lo hace a través de firmas electrónicas. Lo que pasa es que se utilizan métodos, como les mencioné al principio, de validación de identidad muy robustos. Davivienda lo que hace es que le toma una foto a las huellas de las personas y eso lo compara contra los datos que aparecen encriptados en el código bidimensional de la cédula. Es un mecanismo muy robusto, pues es costoso más o menos, pero es muy robusto. Y eso es una firma electrónica, no digital. Y pues digamos que a nivel normativo todos los pagarés se presumen auténticos, entonces
Lo importante, insisto aquí, es garantizar tecnología. El mensaje que yo les quiero dejar es no hay que inclinarse por una u otra en función, digamos, de que a veces son más famosas las firmas digitales. Lo importante es realmente que los elementos que estamos aquí viendo estén bien asegurados. Entonces, muchos se preguntan, bueno, ya tengo el pagaré firmado, ¿cómo se hace el endoso? A veces también se afirma que es importante tener al depósito centralizado valores de Ceval para esos efectos, porque muchas de las compañías que firman pagarés tienen esos pagarés pues, y para hacer operaciones después. Recordemos que el pagaré es un título cuya vocación es circular. No necesariamente se tiene que hacer con el depósito centralizado de valores, sin embargo, en el mercado sí se estila mucho que el pagaré sea depositado en la Bolsa de Valores de Colombia y a través de la Bolsa de Valores, opera como, pues, como un registro, un tercero de confianza, se hacen los endosos correspondientes, la venta de cartera y demás. Entonces, importante, a efectos del pagaré, hay que asegurar lo que les mencioné: autenticidad, integridad, disponibilidad y por último, y muy importante, si nosotros queremos que esos pagarés circulen en el mercado, de pronto es útil utilizar el depósito centralizado de valores como lo es de Ceval. Pues no sé si de pronto, pues por la hora, no sé si de pronto quieren que aterricemos un poco más los elementos de autenticidad e integridad, ya que los veamos pues en campo, cómo se ve una firma electrónica, qué es realmente una firma electrónica vista sobre un documento, o si pasamos a preguntas. No sé qué opina el moderador y las personas que nos No, acompañan. dale, Luis Miguel, adelante. Súper ¿Sí? interesante que podamos ver en la práctica cómo funcionan los mecanismos. Dale. Súper, entonces te pediría el favor que me permitan compartir pantalla. De pronto me dice que you can start, deja de Espérame. compartir y yo... Me excuso si hablé muy rápido, pero pues es Yo como creo que ahí ya puedes, Luis Miguel. es por respetar el tiempo. Listo, entonces, listo, sí. Entonces, les pregunto, ustedes ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya. Listo, perfecto. Entonces, nosotros en la pantalla estamos viendo, esta es la plataforma de Authentic. Aquí, pues, digamos, es un ejemplo de cómo se verifica una firma electrónica. Acá simplemente iniciamos sesión. Como les mencionaba, es una plataforma web cual, como si fuera Hotmail, qué sé yo. Entonces, iniciamos sesión. Aquí yo voy a iniciar en mi cuenta personal. Yo acá en esta plataforma, como ustedes pueden ver, tengo todos los procesos de firma electrónica que yo tengo. Entonces, hay un módulo que se denomina Mis Procesos, y en Mis Procesos, aquí tenemos todos los documentos firmados. Esto es lo primero que hay que mencionar. Esto es disponibilidad. Utilicemos lo de disponibilidad. Disponibilidad es que yo pueda acceder a los documentos y a mi sistema de información, pues a todos los documentos que he firmado en muy poco tiempo. En el caso de los contratos laborales, que si yo tengo un contrato que he firmado por medios electrónicos, que lo firmé hace 2 años y me lo solicitan para X o Y circunstancia, que yo lo tenga. Es básicamente llevar el archivo físico al archivo electrónico. Y eso es lo que estamos viendo en pantalla. Aquí yo tengo todos los documentos desde hace años que se han firmado. Digamos, eso a nivel de disponibilidad. Ahora les voy a mostrar cómo se verifica en efecto la autenticidad y la integridad de los documentos. Entonces, para eso yo hice un ejemplo. Aquí entonces vamos al detalle. Entonces esto es una prueba de firma. Listo, entonces este es un documento que yo firmé para efectos del ejemplo, ¿sí? Es solo para efectos del ejemplo. Entonces lo primero que hay que mencionar, pues como ustedes pueden ver, este es un documento de prueba. Pensemos que es un contrato laboral, pero pensemos que es un contrato de prestación de servicios, puede ser también un pagaré. Lo primero es que los documentos que se firman electrónicamente tienen que tener un identificador. Eso es muy importante para efectos de disponibilidad. De hecho, eso es algo también que pasó hace poco, con esta situación que ocurrió con el MINTIC, donde se presentaron pues algunas falsedades con las pólizas. El MINTIC, la Superintendencia Financiera de Colombia, junto con Colombia Compra Eficiente, emitieron la circular 001 del 2021. Los invito a que la revisen, es muy corta. Y ellos dicen, mire, para prevenir lo que nos pasó, de hoy en adelante todos los documentos tienen que tener estos modelos de firmado digital y firmado electrónico, y tienen que garantizar disponibilidad. ¿Cómo tienen que garantizar disponibilidad? Esto. Todos tienen que tener una identificación a través de un código alfanumérico. 1. 2. Deben tener un código QR,
que es este que nosotros en Authentic le generamos una hoja de firmas a los documentos como cuando uno lo autentica ante una notaría. Entonces le generamos un código QR, al leerlo eso nos lleva a una plataforma donde nos permite descargarlo. Se tiene que identificar claramente la persona que firmó. En este ejemplo lo firmé yo, esa es mi cédula. Tiene que tener una estampa cronológica certificada. Estampa cronológica certificada es una, digamos, es la hora de tiempo que le asigna el proceso de firma, pero no la del computador, sino la hora legal colombiana, que eso también es muy importante. Así se ve un documento firmado electrónicamente, insisto, puede ser lo que ustedes se imaginen, y se le agrega una hoja final. ¿Qué pasa? Cuando ustedes firman un documento electrónicamente, la firma en estricto sentido lo que hace es agregar una cosa que es algo que se denomina metadata. La metadata es una información que no es fácilmente verificable, digamos, por el ojo, sino que se requiere de un sistema que permita extraer esa metadata. Nosotros, pues para facilitar esos procesos, y se los digo porque, por ejemplo, estos documentos muchas veces llegan a jueces, por ejemplo, cuando son pagarés, desarrollamos un certificado de firma. Cada documento genera automáticamente un certificado de firma. Entonces, este documento que les mostraba en pantalla, un certificado de firma que lo acompaña, que en este momento se está generando. Entonces, allá se descargó el certificado de firma. Entonces, aquí vamos a ver ya, digamos, en terreno, ¿qué es eso de la autenticidad? ¿Qué es eso de la integridad? ¿Y qué es eso de la disponibilidad del documento? Entonces, la autenticidad ya sabemos, que esa persona sea quien dice ser. Entonces, este sistema, insisto, pues hay muchos más, pero este sistema lo que garantiza es la persona que firmó, nombres completos, cédula de ciudadanía de la persona que firmó, correo electrónico, teléfono y también la IP. La IP nos permite establecer la ubicación de la persona. Por último, ¿cómo se autenticó esa persona? Como se los mencionaba, aquí se autenticó, pues en este caso yo me autentiqué con un OTP. Les reitero, ¿qué es un OTP? Me llegó un código al celular y yo ese código lo puse en la plataforma y con eso me autentiqué. Si la persona se autenticó con unas preguntas de seguridad, aquí no dirá código OTP, sino dirá preguntas de seguridad. Si la persona se autenticó con un sistema de reconocimiento facial, aquí dirá sistema de reconocimiento facial. En últimas, una firma electrónica, para que todos lo tengamos claro, es la recopilación de evidencias digitales en caso de que se presente una situación de repudio. Una situación de repudio es que una persona diga, yo no firme ese documento. Entonces, sea necesario, porque ahí eso es muy importante decirlo, las presunciones se predican, y lo dijo María Fernanda, se predican incluso los documentos con firma digitalizada. No solo se predican de documentos de firmas digitales, se predican de todos. El punto es cuando alguien diga, no, perdón, yo no firmé eso. Entonces, cuando eso pase y sea necesario probar que la persona sí firmó eso, hay que entregar este certificado, y este certificado es el que le dice al juez, mire, esa persona firmó tal día, pues, firmó con este método de autenticación. La integridad del documento, ¿qué es? Entonces ya sabemos que la persona es quien dice ser. ¿Cómo sabemos? Aquí tenemos todos los elementos. Ahora, a nivel de integridad, ¿cómo nosotros garantizamos que ese documento no va a ser alterado? Que nosotros firmamos un pagaré, un contrato laboral, un contrato de prestación de servicios, qué sé yo, por $1.000.000 y mañana no le van a poner un cero y sean ya de pase de ser 1 millón a 10 millones. ¿Cómo se garantiza eso? Se garantiza, la primera forma es el código de identificación que yo les decía. Cuando los documentos son alterados, inmediatamente el código de identificación cambia completamente. Segundo punto, la estampa cronológica. Siempre que se modifique ese documento, el sistema es capaz de rastrear el momento exacto en el que se modificó. En este caso, el 21 de septiembre del 2021 a las 9:01 de la mañana. Si ese documento es alterado por X o Y circunstancia, ahora a las 10:03 de la mañana se agregará acá una nueva estampa cronológica certificada. Importante el estampado cronológico. Hay proveedores que no es un estampado en estricto sentido, y sobre todo los proveedores internacionales manejan eso. Adobe, DocuSign, todos ellos no utilizan estampado cronológico certificado, sino que manejan estampado, pues el estampado es la hora del computador. En Colombia, pues digamos, eso cada vez se está prohibiendo más porque alterar una hora de un dispositivo, un computador, es muy fácil, entonces no genera mucha seguridad. Por último, esto es algo un poco técnico, pero al documento se le aplica algo que se denomina función SHA-512. Es un algoritmo que permite extraer la huella, digamos, dactilar, o la huella digital del documento. Cuando uno le aplica esto a cualquier documento que ustedes quieran, se genera, en este caso estamos viendo el documento que les acabo de mostrar, este es el hash del documento. Si yo a ese documento le agrego un punto, una coma, lo que sea, y le vuelvo a aplicar la función hash, este resultado que estamos viendo, ese montón de letras y números, cambiarán completamente. Esa es la forma donde un juez puede llegar a establecer este documento fue alterado. Entonces, así garantizamos la integridad. Y por último,
que lo mencionábamos, la disponibilidad del documento, que la disponibilidad nosotros la verificamos a través de dos formas, como les mostré. Con el código QR, al leer el código QR, les debe permitir descargar el documento inmediatamente, también a través de un módulo o llamémosle un archivo organizado que se denomina Mis Procesos. No sé pues, si tengan alguna pregunta y pues muchas gracias. Bueno, dejar compartir pantalla. Listo, Luis Miguel, María Fernanda, Natalia, muchas gracias. Muy claro y muy explícito pues todo el proceso. Creo que si quieren vamos a las preguntas que tenemos en el chat. Rocío nos pregunta, hola, ¿se puede integrar al directorio activo de la empresa? El directorio activo es como los números de las personas, pero no entiendo la pregunta. Pues yo creo, o sea, es decir, si entiendo bien, si es, digamos, los contactos de las personas, claro que sí. Lo único que se tiene que hacer es generar los usuarios y eso se hace a través de un proceso de integración muy sencillo. Y entonces con eso ya todas las personas de una compañía pueden acceder a procesos de firma electrónica. Esta plataforma que les acabo de mencionar de Authentic tiene unos modelos donde hay un superadministrador que entrega usuarios a las diferentes personas para que esas personas firmen documentos o incluso creen procesos de firma electrónica. Les doy un ejemplo, muchas compañías utilizan esa plataforma para firmar contratos laborales, otras para firmar temas de contabilidad. Entonces a cada una se le asigna un rol y cada persona administra su área a través de firmas electrónicas. Ok, Rocío, nos cuentas si con esto queda resuelta tu pregunta o si quieres precisarnos algo más. Bueno, Rocío también nos pregunta, ¿el almacenamiento por cuánto tiempo es? Como se los mencionaba, eso depende de la tabla de retención. Hay documentos que exigen ser almacenados por más o menos tiempo. Sin embargo, nosotros en esta plataforma tenemos un estándar de almacenamiento de 10 años, con lo cual uno cumple con todas las tablas de retención. Si uno quisiera contratar un almacenamiento mayor, ¿se podría hacer, Luis Miguel? Claro, sí, por supuesto. Se puede contratar almacenamientos incluso pues, de por vida. Ok, digamos en algunos temas laborales, de seguridad social, de Claro. formularios. Sí, Okay. ahí es importante también hablar del tipo de almacenamiento, porque esta plataforma que yo les mostré está montada sobre la nube, entonces permite hacer consultas 24/7. Entonces son 10 años 24/7, nosotros después de los 10 años lo que hacemos es que guardamos un backup, las consultas ya no se hacen completamente en línea, se demoran 5 minutos, pero quedan almacenadas de por vida en Amazon Web Services. Con instancia de disponibilidad. Ok. Stephanie nos pregunta, buen día, en el caso de un contrato laboral que fue firmado y digitalizado, es decir, se imprimió, se firmó, manuscrito y se escaneó, ¿esto tendría validez? Pues digamos, desde el punto de vista de una firma electrónica, no, porque cuando tú imprimes el documento, lo firmas, no tiene las condiciones de autenticidad e integridad. Y eso tiene o sea, digamos, nosotros creemos que la firma digitalizada tiene algún valor, pero les voy a explicar por qué no. La firma digitalizada, el grafo de firma, digamos, el mamarrachito que nosotros tenemos como firma, tiene unos elementos biométricos que le permiten a un grafólogo identificar si en efecto ese documento fue firmado por esa persona. Entonces, eso llega a un grafólogo que habla de los valles, la presión, no sé qué. Cuando tú digitalizas ese documento, esas características biométricas de la firma se pierden. Por lo tanto, el elemento autenticidad no lo estaremos garantizando. Digamos que en principio, y para complementar un poco tu respuesta, Luis Miguel, pues uno en un proceso judicial puede presentar ese documento y como lo veíamos, se presume la autenticidad. El problema es cuando lo repudian o cuando esa contraparte dice, yo no lo firmé. Y entonces ya no tengo esa forma de verificar que la firma manuscrita era, que se puede revisar a través de algunos sistemas, como lo dices tú, con los valles, con diferentes pruebas técnicas que hay y ya el documento digitalizado no las daría y frente a la firma digital o electrónica pues tampoco cumple. Entonces el problema es un poco ese, Estefan, o sea, puede servir de prueba, lo que tenemos es cuando objete la contraparte el documento diciendo que no lo firmó. Entonces ahí, y rescato un poco lo que decía Luis Miguel hace un rato, hay que revisar el apetito de riesgo, o sea, cuáles son esos documentos que definitivamente consideramos en las empresas que deben tener una autenticidad mayor y cuáles otros pueden ser unos documentos que no nos generan pues mucho riesgo y que podríamos simplemente firmarlos con un mecanismo, digamos, más sencillo.
Natalia, yo ahí quisiera complementar algo, y es que puede ser que en el caso que nos comenta Stephanie hubo una mixtura, es decir, una parte firmó el documento de forma manuscrita y de pronto otra lo firmó de manera digital o hizo algo adicional y por eso se escaneó el documento. Y en ese escenario, ¿yo qué les recomendaría? Si bien pueden guardar el documento escaneado, porque como tú bien lo dices, se presumiría auténtico salvo que lo tachen, es importante que precisamente lo que se busca es que todos los documentos firmados electrónica, digital o manuscritamente, pues se conserven en su archivo original, es decir, ya sea físico o en una nube, como nos comenta Luis Miguel. Totalmente de acuerdo. Bueno, Claudia nos pregunta, ¿la firma digitalizada es válida para firmar certificaciones, informes, estados financieros? Pues, vamos, Natalia, lo mismo que tú mencionaste, o sea, posiblemente sí, sin embargo, pues, la verdad es que nos estamos exponiendo a un riesgo, porque en cualquier momento ese documento lo pueden tachar de falso y nos veremos abocados a un problema gigantesco. Ok. Elber nos pregunta, ¿esto aplica para todos los pagaré? Sí. Lina, buen día. ¿La firma digital es válida para documentos como certificados de donación para efectos fiscales? Sí, Sí. hay lo único que les debo mencionar es que la firma tanto digital como electrónica aplica para casi todos los documentos que se nos ocurran. Lo único que tenemos que exceptuar de eso son los documentos que exigen una solemnidad especial, como el caso, por ejemplo, los documentos que tienen que elevarse a escritura pública, por ejemplo, una compraventa. Necesariamente tiene que hacerse eso a través de escritura pública ante notario. Ok. Rocío nos pregunta, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento? ¿Hay un límite? No, no hay un límite. Ok. En resumen, Luis Miguel, ¿cuál es esa diferencia fundamental en la firma digital y la firma electrónica? La firma, pues, para no ponernos a meternos en temas de tecnologías y no sé qué, la firma digital nosotros la tenemos que solicitar a entidades acreditadas por ONAC. Teniendo en cuenta que tienen que estar acreditadas, las firmas digitales tienden o son más bien mucho más costosas y generalmente se utilizan pues, para procesos muy específicos, pero realmente la firma electrónica pues es lo que se utiliza para temas mucho más masivos. La diferencia es esa, que la emite una entidad de certificación. En Colombia hay más o menos 5 o 6 entidades de certificación que las emiten. El modelo de cobro generalmente es anual, entonces a ti te entregan una firma digital y te cobran algo anual. Una firma electrónica es transaccional. Tú pagas 2.000 o 3.000 pesos o 4.000 máximo solamente para firmar un documento en particular y punto. Ok, perfecto. Bueno, no sé si alguno de nuestros participantes tiene alguna duda adicional que nos quiera formular. Acá tenemos otra. ¿Nos puedes, por favor, dejar el dato de contacto de Authentic? Claro que sí. Este es un espacio también para que aprovechen, digamos, esos aliados que Triada tiene para ustedes. Con Luis Miguel y con Authentic venimos trabajando desde hace un tiempo y la verdad es que son supremamente serios y recomendados, así que les enviaremos, o no sé si quiere Luis Miguel ahí en el chat, de todas maneras poner tus Claro datos que de sí. contacto, y a todos nuestros clientes pues obviamente revisen el tema, no nos quedemos ahí porque por todo el acelere que vivimos con pandemia y lo rápido que teníamos que actuar, pues empezamos a implementar ciertos mecanismos, pero que de pronto sí les hace falta un poco más de formalidad y de autenticidad. Así que los invitamos a todos a que revisen, a que revisemos juntos cuál es el mejor mecanismo, si es con Authentic o con el proveedor que ustedes escojan, pero sí que no nos quedemos pasivos y quietos porque después pueden venir las complicaciones, digamos, en materia de cobros, de procesos judiciales, de reclamaciones, sobre todo aquellos clientes que son digamos que tienen volúmenes importantes en temas de contrataciones mercantiles, tenemos muchos constructores, empresas que todo el tiempo están digamos que suscribiendo este tipo de documentos legales o los que tienen un volumen importante en contratación laboral. Yo creo que vale la pena que nos sentemos a revisar cuál es el mejor mecanismo, y cualquier duda obviamente técnica que tengamos, contrátenos no Authentic, seguramente Luis Miguel nos va a abrir sus puertas para estarnos resolviendo pues cualquier inquietud Claro que sí. tengamos.
Bueno, yo creo que sin más, nos despedimos por hoy. Luego les estaremos comentando qué otro webinar preparamos para ustedes. Muchas gracias por su participación, por estar siempre pendiente de nosotros. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Triada Legal. Pues tuvimos algunos problemas en el ingreso para el webinar, entonces vamos a colgar este video en YouTube y en Facebook para que puedan volverlo a consultar. Luis Miguel, mil gracias por acompañarnos el día de hoy, y a María Fernanda y a Natalia, pues también muchas gracias por su exposición. Que A tengan un ustedes por la feliz día. invitación. Que estén muy bien. Hasta luego. Dale, adiós. Chao. Chao, feliz día. Buenos días.